visto, todos son lo que son hereditarios. Ahora van a ver los que no son hereditarios, pero estos, chino básico, solamente para que lo recuerden, nada más. Porque la verdad no hay mucho que aprender, no hay mucho que profundizar al respecto. Tienen que aprender a profundizar lo que realmente es importante. Solamente para que recuerden cuáles son los cuatro tipos. Yo, por ejemplo, nunca he visto ninguno de los cuatro, ni siquiera este Concrete Canada, que es una poliposis juvenil generalizada, pero a recordar esto, otra vez, alteraciones ectodérmicas, ungueales, alopecia, hiperpigmentación. Si es eso asociado a que sea una poliposis no hereditaria, es un Concrete Canada. No hay más cosas para ver. Esto sí ya es importante, porque este sí es el cáncer hereditario de colon. Acá ya hablamos de cáncer de colon. Doctores, típicamente el cáncer de colon que es hereditario se llama cáncer o síndrome de Lynch, ¿ya? El síndrome de Lynch es mucho más frecuente en pacientes jóvenes. Usualmente son cánceres de colon en pacientes menores de 40 años. Usualmente eso es lo que pasa. Un cáncer de colon, usualmente, como van a ver, es en pacientes mayores de 50, 60, 70 años. Eso es lo típico del cáncer de colon. Pero el Lynch, como es hereditario, es un cáncer que ocurre en pacientes jóvenes. ¿De acuerdo? El tipo 1 es cuando solamente está en el colon. Eso es un Lynch tipo 1. Y el Lynch tipo 2 es cuando tiene afectaciones extraintestinales, además, estometrio, estómago y vías urinarias. Miren, la aparición menores de 40 años. Cuando estaba de residente en el Hospital Carrión, vino un chico de 18 años que tenía típicamente baja de peso, él vino por baja de peso y tenía estreñimiento marcado. Se le tomó un hemograma y le encontramos con 8 de hemoglobina y con un volumen corpuscular bien bajo. Y como había bajado de peso, este chico necesariamente tenía que pasar a un estudio endoscópico, tanto alto como bajo. La endoscopía fue normal y en la colonoscopía se le encuentra un tremendo tumor en el colon transverso que estaba obstruyendo prácticamente la luz. Se le tomó la biopsia y salió como un cáncer de colon. Como es un chico de 18 años, obviamente no era muy frecuente encontrar esa edad, tan joven con un tumor tan avanzado. Entonces lo que se hace es hablar con la familia y preguntarle si había antecedentes familiares de cáncer de colon, y la mamá dice que no. El papá también dice que no, por su lado no había nada. Entonces se les exhorta a ambos a decirle, señores, ustedes tienen que hacerse una colonoscopía. Un poco reticentes, la mamá dijo, no, que no es necesario, el papá también dijo, no, que no es necesario, pero a fin de convencerles, se les hace la colonoscopia. Si es el papá, no le encuentra nada. Y a la mamá se le encuentra un tremendo cáncer de colon en la parte de sigmoides. La señora sin síntomas, sin signos y completamente sembrada porque ya tenía carcinomatosis. Como era gordita, ella no notaba mayor diferencia en todas las cosas. Ella tenía ya una carcinomatosis recontra avanzada, pero sin síntomas a diferencia de su hijo. Eso es un síndrome de Lynch, por ejemplo, hereditario. Se dan cuenta, madre e hija, y madre e hijo en este caso con la misma afectación. Y es por eso que los pacientes que tienen síndrome de Lynch siempre tienen que hacer estudio familiar, necesariamente. Tienen que haber afectaciones familiares de uno u otro lado. Si es un paciente de 40 años y ya tiene hijos, su hijo va a tener que tener una colonoscopia muy jovencito, lo antes posible, para hacerle un diagnóstico precoz y evitar eso, porque es un cáncer totalmente hereditario. Ese es un cáncer o síndrome de Lynch, ¿ya? Varón de 25 años que presenta unas manchas en mucosa labial y se le extirpa un pólipo colónico amartomatoso. Ok, ya saben qué es, ¿no? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? ¿No? Les dice el diagnóstico, ¿no? ¿Qué diagnóstico tiene? Peos-Jeghers, ¿no es cierto? ¿El paciente debe someterse a colectomía? Ajá, ya. ¿Es necesario hacer sigmoidoscopía a los familiares? ¿Cierto? ¿Maligniza así? ¿El paciente es propenso a obstrucción del intestino delgado? ¿El enfermo puede tener tumores en la piel? ¿La herencia de esta patología es autosómica recesiva? Les he dicho que era autosómica dominante en un momento, ¿no es cierto? Dense cuenta que algunas de las preguntas son así, son un poco más concretas. Y acá les mencionan acerca de asociaciones, ¿ya? Acerca de asociaciones. Perdón, pucha, ya le soplé a mi modo. Obviamente,
¿qué cosa es lo más correcto? Cuando uno tiene usualmente los tumores amartomatosos o cualquier tumor, perdón, pólipos amartomatosos, usualmente lo que tiende a hacer es a complicarse, o bien con hemorragia, o bien con obstrucción, o bien con intususcepción. Y eso es generalmente lo que puede pasar muchas veces en uno de los pacientes que tengan esto, ¿ya? Mucha atención entonces a eso. De las poliposis gastrointestinales referidas, ¿cuál tiene la mayor tendencia a malignizarse? Esta sí es una pregunta que deben de responderla porque es concreta. ¿Cuál es? ¿Recuerdan? 100%, ¿cuál es? ¿No? Poliposis colónica familiar. Eso es importante que lo recuerden. Polipomatosis adenomatosa o colónica familiar. Eso no lo deben de olvidar, el 100% maligniza. Respecto al Lynch, ¿es la forma más rara de cáncer colorectal hereditario? ¿Más rara? ¿Será? Falso. ¿El tipo 1 involucra el endometrio? No, el tipo 1 es solamente colon, ¿no es cierto? ¿La aparición es tardía a los mayores de 70 años? No, es hecho que es en jóvenes. ¿El tipo 2 puede involucrar el estómago? Cierto, ¿no es cierto? ¿El tipo 2 afecta solo al colon? No, es el tipo 1. Respuesta a la D. Una pregunta muy fácil de Lynch. Una pregunta del 2007, a ver. Una de las características del cáncer de colon derecho que sirve como elemento clínico de sospecha de enfermedades, anemia, estreñimiento, heces líquidas, obstrucción intestinal o sangrado masivo. En el lado derecho. En el lado izquierdo tiene una característica, en el lado derecho tiene otra característica. En el lado derecho, usualmente, suele haber una anemia crónica. En el lado izquierdo puede haber obstrucción, muchas veces también puede haber sangrado, ¿de acuerdo? Pero en el lado derecho, lo típico es una anemia microcítica, hipocrómica con sangre oculta en heces, ¿ya? Miren el signo que se encuentra radiológicamente un cáncer de colon, le llaman la mordida de manzana, ¿no? La mordida de manzana, esa es la típica mordida de manzana que encuentran. Acá también, miren, bien marcado. Ese es un cáncer de colon. Usualmente entonces los cánceres de colon, recuerden que son en pacientes adultos, mayores, a diferencia del Lynch, que es hereditario, que es en pacientes jóvenes, ¿no? Siempre hay factores dietéticos, lesiones premalignas. Ojo que hay una pregunta en uno de los exámenes acerca de esto, ¿no? La bacteriemia o endocarditis por este Streptococcus bovis se asocia muchas veces a cáncer de colon. Se asocia. No es causa. Una de las alternativas decía, Streptococcus bovis es una causa de cáncer de colon. No es una causa, pero sí tiene una asociación, que es una asociación más que todo estadística, solo para que lo tomen en cuenta. Miren qué es más frecuente en los pacientes que tienen cáncer de colon. Siempre la afectación en pacientes mayores. Mientras más adultos mayores, más gerontes sean, más cánceres de colon. Obviamente la afectación, mientras mayor profundidad tenga, de acuerdo a la clasificación de Dukes, va a tener mayor muerte el paciente. ¿Dónde es más frecuente encontrar el cáncer de colon? Esa es otra pregunta típica de los exámenes. Usualmente es acá, en el sigmoides. El segundo lugar de afectación, ciego. Primer lugar entonces es colon sigmoides y segundo lugar es la parte del ciego. ¿De acuerdo? Son dos datos que deben de tener en consideración. Miren esto, cómo es el diagnóstico acá. Una tremenda lesión ulcerada con algo de proliferación acá y el signo de la mordida de la manzana en la radiografía de colon a doble contraste. ¿Cuál es el método diagnóstico de elección para un cáncer de colon? Colonoscopía con biopsia, eso ni lo duden al respecto. Ya se puede hacer diagnóstico con radiografía, sí, pero no toma biopsias la radiografía. Doctores, esto es lo que se llama clasificación de Astel-Kohler o lo que llamamos el Dukes modificado. Esto también suele ser pregunta de examen, así que es obligatorio o mandatorio recordarlo de alguna manera. ¿A qué se refiere esto? Básicamente a la profundidad que tiene la afectación de la mucosa. Es un grado A, un Dukes A, cuando afecta mucosa y submucosa, y un D cuando hay metástasis. Eso no les van a preguntar en el examen jamás, se los aseguro. Siempre van a preguntarles estos tres de acá, o el B1, B2 y B3, o el C1, C2 y C3. Eso es típico de que aprendan. Miren, si ustedes se van a dar cuenta, todo lo que es D es ganglio negativo. Eso es lo primero que deben recordar.
A es mucosa submucosa, pero el B es ganglio negativo, el C es ganglio positivo. ¿De acuerdo? Eso es lo que tienen que recordar. Esa es la diferenciación fundamental entre B y C. Uno es ganglio negativo y el otro es ganglio negativo. Ganglio positivo y ganglio negativo. Y bueno, empezar a diferenciar. Si es hasta la muscular, es un B1, hasta más allá de la muscular propia es un B2, y si invade órganos vecinos ya es un B3. Lo mismo pasa en la C1, ¿no? Si llega hasta la serosa, si pasa la serosa o si afecta a órganos vecinos. Básicamente tiene la misma estructura. Eso deben de aprender, por favor, con la clasificación de Astel-Collier o la de Dux modificada. El tratamiento es variable dependiendo a la ubicación. Si generalmente es en el lado derecho, se hace una hemicolectomía derecha. Si el tumor está en el lado izquierdo, se hace una hemicolectomía izquierda. Si está en el sigmoide, se hace una sigmoidectomía, pero generalmente con resección de todo el lado izquierdo. ¿Por qué? Básicamente por la parte anatómica, ¿no es cierto? ¿Quién irriga el lado derecho del colon, doctor? El lado derecho del colon está irrigado por este lado derecho acá. Esta es la mesentérica superior. La parte izquierda es la mesentérica inferior, ¿de acuerdo? La parte izquierda de acá es la mesentérica inferior. ¿Cómo se llama esta anastomosis de acá, esta unión? El arco de Riolano, ¿no? Que es donde se juntan ambas arterias mesentéricas en sí. Ese es el arco de Riolano. No olviden ese detalle anatómico. Una preguntita con respecto a cánceres anales. A ver, ¿son más frecuentes en la mujer? El 55% son epidermoides, las irritaciones anales crónicas predisponen a cáncer anal, el tratamiento de elección en los menores de 5 centímetros es la resección quirúrgica, o el tratamiento de elección en tumores menores de 5 centímetros, quimioterapia más radioterapia externa. Doctores, en cáncer de ano lo que tienen que saber es lo siguiente. Primer punto, si han visto que todo lo interior, generalmente el tracto gastrointestinal es adenocarcinoma, en el ano lo más frecuente es que sean epidermoides. Salud, doctora. Lo más frecuente es que sean cáncer epidermoides. ¿De acuerdo? Ese es el primer detalle. En cáncer de ano, más frecuente es el epidermoide. Otra cosa que ya deben aprender a relacionar. Si tienen un cáncer epidermoide, el tratamiento no es quirúrgico de entrada, siempre es quimio con radioterapia. Eso es algo que ya deben de saberlo también. ¿De acuerdo? Eso es importante. Ok, acá básicamente entonces, con solo ese detalle tienen que saber esto, ¿no? ¿El tratamiento de elección en tumores menores de 5 centímetros de resección? Pues no, eso es falso. ¿El tratamiento de elección en tumores menores de 5 centímetros, quimio más radio? Es correcto. Ambos son excluyentes, así que por ese lado podrían darse cuenta de repente de ese detalle. Es más frecuente en la mujer y sí, las irritaciones anales crónicas pueden predisponer a cáncer de ano en algún momento. Es el mismo resumen que le estaba mostrando. No es muy frecuente los cánceres de ano, pero sí deben de saber que el epidermoide es lo más frecuente. Hay un tumor acá que le llaman tumor cloacogénico, ya no se utiliza ya ese nombre de cloacogénico. El tumor cloacogénico es el tumor que abarca lo que es la línea pectínea, está sobre la línea pectínea, ¿ya? Está sobre la línea pectínea. Básicamente está considerado ya dentro de los epidermoides, ese tumor cloacogénico, por si acaso les pregunten en algún momento. Respecto a los linfomas intestinales, ¿representan el 5% de todos los linfomas? ¿Se localiza más frecuente en el duodeno y yeyuno? ¿Así era el linfoma? No. ¿Recuerdan dónde era el linfoma? En el ilion es más frecuente, ¿no es cierto? ¿A qué es más frecuente en duodeno y yeyuno? El adenocarcinoma. Eso es totalmente falso. ¿El linfoma tipo mediterráneo es más frecuente en jóvenes? Sí, es más frecuente en jóvenes. Clínicamente se puede presentar como diarrea. Típicamente los linfomas pueden tener diarrea, ¿no? Y puede haber historia previa de parásitos. Datos importantes para acá. Ok, doctores. Este tema es sumamente importante. Lo que es pancreatitis aguda actualmente ha cambiado notablemente en el último año, absolutamente todo. Así que todo lo que vean en el CTO ya está totalmente desfasado ahorita. ¿Qué harán? No tengo ni la menor idea cuando les pregunto. La última guía de
de tratamiento y de manejo de pancreatitis aguda ha salido este mes. Así que lo que les voy a dar es la guía de este último mes, de ahora. Así que van a tener lo último de lo que es pancreatitis. Otra cosa, bajo promesa, yo estoy publicando, debe estar saliendo entre agosto y septiembre, una revisión de pancreatitis aguda en el hospital, en la revista del hospital, y se los hago llegar para que lo tengan. Básicamente se resumen de todo esto de lo que les voy a hacer, de lo que les voy a dar ahora en las diapositivas. Pero es bastante más completo, y es lo que ya deben de saber ahora para pancreatitis aguda, ¿ya? Pero eso debe estar saliendo todavía para agosto o septiembre, así que tienen tiempo para eso. Primer punto que deben de saber en pancreatitis aguda. La causa más frecuente, eso no varía. La causa más frecuente en el Perú es, lejos, ¿cuál es? ¿Alcohol? Nunca, lejos es la litiasis biliar. Lejos siempre es litiasis biliar, eso ya no deben de dudar, esa es pregunta de examen, muy trillada, se pregunta todos los años, no deben de fallar jamás eso, ¿no? Los cálculos biliares siempre son lo más frecuente. Doctores, perdón, recuerden que entre lo que es bilis y lo que es la parte alcohólica, más del 80% son las causas de lo que es pancreatitis en sí. La segunda causa más frecuente después de lo biliar siempre es lo alcohólico. Acá en el Perú no tenemos, a pesar de eso, no es muy frecuente encontrar causas de pancreatitis alcohólica. Hay otras causas que sí las deben de saber. Idiopáticas, hay pancreatitis después de haber hecho una CEPRE o post-CRCP también. Y esto es importante. A veces hay pacientes que tienen hiperlipidemia, sobre todo hipertrigliceridemia, ¿ya? Cuando una hipertrigliceridemia puede ser riesgo de pancreatitis, cuando el valor es más de, ¿cuánto, doctor? Más de 1000 miligramos por decilitro. Usualmente recuerden que el valor de triglicéridos no pasa más de 150, pero cuando es más de 1000 hay mucho riesgo de pancreatitis. Eso es hipertrigliceridemia. A ver, para los que van a ser pediatras, ¿cuál es la causa más frecuente de pancreatitis en niños? ¿Cuál es la causa más frecuente de pancreatitis en niños? Traumatismo, ¿ya? La causa más frecuente de pancreatitis en niños es la traumática, ¿no? Pórtate bien, ¡pum! Pancreatitis después de un momento del paciente. Segunda causa más frecuente, no hay mucha, en niños no van a encontrar litiasis, ¿no? La segunda causa es farmacológica, ¿ya? Farmacológica. ¿Cuántos fármacos pueden producir pancreatitis, doctora? Más de 10, perfecto. Sí, 508 exactamente, ¿no? Exactamente, la respuesta es totalmente correcta. 508 fármacos aproximadamente son los relacionados con pancreatitis. El más común y el que tienen que saber es usualmente los antirretrovirales, ¿no? Uno de ellos, ¿cuál es? Didanosina. La didanosina es la que produce pancreatitis frecuentemente en los pacientes que tienen VIH, ¿no? Hiperparatiroidismo. También puede haber causas virales. Cualquier virus puede ocasionarles pancreatitis. Son muy raros, obviamente, pero cualquier cosa les puede ocasionar causas virales. Acá en el Perú es frecuente encontrar parásitos. Si hay un parásito que produce pancreatitis por obstrucción, suele ser el Ascaris. Y el segundo es la fasciola. La fasciola hepática también puede producir. Tengo publicado un artículo en una revista japonesa, ya que los japoneses no tienen parásitos, yo mando los parásitos para allá y son felices los japoneses con eso, en el cual hay precisamente un paciente, varón, que venía de la selva, era un pucalpino, que había tenido un episodio de pancreatitis en Pucallpa. Lo vieron allá, le diagnosticaron pancreatitis, le hicieron ecografía y no le encontraron cálculo, o sea, no había nada, estaba dentro de este grupo de lo idiopático, ¿no? No encontraron nada, ¿ok? Pasó la pancreatitis y 3 meses después vuelve nuevamente con dolor abdominal intenso. Llegó al hospital, se evaluó en emergencia, se le ve al paciente y tenía un dolor abdominal marcado, pero ya no tenía pancreatitis, realmente se le toma sus muestras y no había pancreatitis, pero el dolor abdominal era muy marcado. Ya entre todo, le sacaron examen de parásitos, le sacaron examen de S, le hicieron tomografía, le hicieron ecografía, no había absolutamente nada, y por mejor hacer dicen, ya, que le hagan una endoscopía. Y nos llaman para hacerle una endoscopía. Le hacemos la endoscopía y le encontramos en la segunda porción del duodeno
un ovillo de ascaris así envuelto uno sobre el otro, y uno de ellos completamente teñido de verde, que era el que entraba del esfínter de Oddi, se salía, se mojaba, se bañaba, y se salía después de eso. Y esa es probablemente la causa frecuente en este paciente que haya producido pancreatitis inicialmente, y ahora sea la causa de sus dolores abdominales. Se intentó sacar, pero era una cosa así que muy larga, entonces se le tomó unas fotos y finalmente el paciente se le dio tratamiento antiparasitario y mejoró notablemente después de eso. Eso salió publicado, por ejemplo, en una revista japonesa. Los japoneses son felices viendo esas cosas que para ellos son marcianadas. Y realmente en el Perú es una cosa recontra frecuente encontrar ascaris en lugares no usuales, ¿no? Eso tenemos acá en el Perú. Muy folclórico, entonces, ya saben. Usualmente las otras causas de pancreatitis hereditaria son, de pancreatitis biliar, son las microlitiasis. Recuerden esto, ¿por qué se produce pancreatitis en un paciente con cálculos? El cálculo que se deposita acá sale por el conducto cístico y se deposita acá en el colédoco. Y cuando obstruye acá el conducto biliar común, es donde obstruye la salida del conducto principal o de Wirsung, ¿no es cierto? Si obstruye el Wirsung, no salen las enzimas pancreáticas y empieza a haber una autodigestión del páncreas. Esa es la fisiopatología de una enfermedad pancreática por coledocolitiasis. En el caso del alcohol, obviamente el mecanismo es diferente, porque el alcohol entra a sangre y produce inhibición prácticamente de las enzimas y hay alteraciones moleculares dentro del páncreas. Por eso no es tan frecuente para estos pacientes, ¿de acuerdo? Ese es el mecanismo fisiopatológico importante, la obstrucción de la vía biliar común. Los criterios diagnósticos no han variado en los últimos años. Doctores, 3 cosas para hacer diagnóstico de pancreatitis: clínico, laboratorial e imagenológico. Lo clínico, el dolor abdominal en faja, en cinturón, que ustedes ya conocen y lo saben relatar. Que usualmente, para serles franco, así en faja, en cinturón, solamente hay en el 50% de pacientes. Lo demás es un dolor abdominal difuso. Segundo, doctor, no estoy para nadie, por favor, que ya no me llamen. Segundo, lo laboratorial, amilasa y lipasa pueden estar elevados, pero siempre esto, más de 3 veces el valor normal. Eso es importante para el diagnóstico de pancreatitis. No les ponen un valor en específico porque cada laboratorio a veces tiene un valor de parámetro diferente. Más de 3 veces el valor normal es diagnóstico de pancreatitis. Eso es importante junto con esto. Doctores, para hacer un diagnóstico de pancreatitis necesito 2 de estos 3 criterios. Por consiguiente, hacer una tomografía o una resonancia no es mandatorio al inicio de una pancreatitis. ¿De acuerdo? Ustedes pueden hacer el diagnóstico solamente con lo clínico y con lo laboratorial. Tienen dolor abdominal y tienen amilasa o lipasa elevada, es diagnóstico de pancreatitis, no necesitan tomografía, no necesitan sacar resonancia. ¿Pueden pedirle una ecografía? Sí, pero ¿para qué? Básicamente para ver si hay cálculos en la vesícula o si hay coledocolitiasis. Porque la ecografía usualmente no ve el páncreas, ¿de acuerdo? Lo puede ver cuando está muy inflamado o muy irritado, pero usualmente hay interposición de asas porque es un órgano retroperitoneal. Entonces, por eso, la ecografía no es un método diagnóstico de pancreatitis, ¿ya? No es un método diagnóstico de pancreatitis. Ese es el detalle que ya deben de saber desde ahora. Siguiente pregunta. ¿Qué es más importante, tomar una amilasa o una lipasa? Una lipasa. ¿Por qué? Es más específica. Ok, si yo soy un paciente que tiene un día de dolor abdominal y sospechas pancreatitis, ¿qué le pides? ¿Amilasa o lipasa? De inicio debes de pedir una amilasa porque es mucho más barato, es mucho más rentable. Ahora, si tengo un dolor después de 4 o 5 días, ¿qué le pido? ¿Amilasa o lipasa? Lipasa. Doctores, la amilasa y la lipasa se elevan a las 4 y 6 horas del inicio del dolor. Se elevan a las 4 o 6 horas de que empiece el dolor. El pico de amilasa es a las 48 horas, pero a las 72 decae, y ahí puede volverse incluso normal. En cambio, la lipasa toma su pico a las 48 horas y se mantiene hasta 7 días después. Ese es el motivo por el cual lipasa podría ser utilizado en dolores que son mucho más prolongados y suele ser mucho más sensible y específico. Ojo con ese detalle.
pero lo primero que se pide generalmente es amilasa porque es mucho más barato y es mucho más fácil de encontrar. Hasta el año pasado, bueno, hasta hace un par de años, las pancreatitis se clasificaban en dos, en leves y en severas, o en leves y graves. Ahora la clasificación es en tres grupos, ¿ya? Por si acaso ahí tienen la referencia, si quieren buscar algo más al respecto. Usualmente entonces ahora se clasifica en tres. Se llama leve cuando no existe falla de órgano y cuando no hay complicaciones locales ni sistémicas. ¿Qué significa eso? Falla de órgano significa que no hay falla renal, que no hay falla pulmonar ni respiratoria, ni hay fallo cardiovascular o shock. Eso significa no falla de órgano, ¿de acuerdo? Que no haya complicaciones locales o sistémicas, es decir, que no haya necrosis fundamentalmente, que no haya necrosis. Eso es que no haya complicaciones locales o sistémicas. Entonces, será leve cuando no tiene ninguno de los dos. Se llamará moderadamente severa cuando el fallo de órgano es transitorio. ¿Qué significa un fallo de órgano transitorio? Que tengas, por ejemplo, una falla renal, pero que no dura más allá de 48 horas. El corte es 48 horas. O una falla pulmonar que no dura más de 48 horas. O una falla circulatoria que no dura más de 48 horas. Eso es transitorio. ¿De acuerdo? O puede ser que tengas una complicación sistémica, pero es uno de los dos, excluyente, o sea que pueda tener necrosis, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo se llamará severa? Cuando esta falla de órgano es persistente, es decir, se prolonga más allá de las 48 horas y cuando de todas maneras tiene una necrosis pancreática. En ese caso se llamará severa. Esa es actualmente la nueva clasificación de pancreatitis aguda. Por favor, tómenlo en cuenta. Uno nunca sabe qué cosa irán a preguntar en el examen. De repente en el examen siguen con la gran idea de ser solamente pancreatitis leve y severa. Pero ojo, eso ya es antiguo. Esto es lo que se está usando ahora. ¿De acuerdo? Potencialmente grave se da cuando hay presencia de signos de alarma. ¿Y cuáles son esos signos de alarma? Es lo que vamos a ver ahora. Miren, hay criterios clínicos que pueden decirnos que uno tiene signos de alarma. Y un criterio clínico o un factor de riesgo es esto, la obesidad. Doctores, si ustedes tienen un paciente con pancreatitis y es gordo, es obeso, la probabilidad de que haga severidad es mucho mayor que cualquier otra persona. Eso es típico, eso es típico. ¿Ya? Entonces, muy, muy importante. Obviamente, mientras más adulto sea, el paciente tiene más riesgo a severidad. Esos son los dos más importantes criterios clínicos. Dentro de los analíticos van a ver esto, la proteína C reactiva. La proteína C reactiva es otro marcador que se utiliza como predictor de severidad. Es decir, tú lo puedes tomar al inicio y tú puedes decir que si está elevado, esto puede ser que sea realmente severo. Cuando tú tienes una PCR más de 150 miligramos por litro, ojo que no es miligramos por decilitro, es miligramos por litro. Si quieren convertirlo a miligramos por decilitro es 15 miligramos por decilitro, es su equivalencia. Si encuentran eso en las primeras 48 horas, a las 48 horas, la probabilidad de que el paciente haga una pancreatitis severa existe. Probabilidad, eso se llama predictor de severidad, por favor, ¿ya? Eso es importante. Existen además los criterios radiológicos, ¿no? En los cuales vamos a ver el índice tomográfico de severidad que se los voy a mostrar en un momento. Existen las escalas pronósticas, ya les he mencionado el Apache, ¿no? Les voy a mostrar cómo es el Apache, el Ransom, que es pregunta de examen otra vez trillada en toda la vida, y esta, que usualmente es la nueva utilizada, que es el BISAP, que les voy a enseñar de qué se trata ahora. Doctores, apréndanse los criterios de Ransom, por favor. Ya es hasta el cansancio que deben aprender los criterios de Ransom con sus valores, eso es importante. ¿Para qué sirve el Ransom? ¿Para qué sirve el Apache y para qué sirve el BISAP? Los tres, doctores, no son criterios de severidad, son predictores de severidad. Cuando tienes un Ransom más de 3, la probabilidad de que tengas una pancreatitis severa es alta. Eso significa predictor de severidad.
Puede haber un paciente que tenga Ransom 4, por ejemplo, ¿no? Que tenga 80 años, 20.000 leucocitos, la glucosa en 300, el LDH en 550 y su TGO normal, tenga Ransom 4, pero evolucione simplemente como leve. Eso es un predictor de severidad. Así como pueden encontrar un paciente de 90 años y todo lo demás normal. Tiene Ransom 1, pero puede evolucionar a severo solamente por la edad. Por eso se llama predictor. No quiere decir que contundentemente un Ransom más de 3 es severo, ¿de acuerdo? Eso se llama predictor de severidad. Otra cosa, no pataleen con esto. AST es TGO, ¿ya? Y ALT es TGP. Siempre caen con eso. Eso les cambian y después están ahí sufriendo en el examen. No se confundan con eso, por favor. El Apache, doctores, no se lo aprendan de memoria. No pierdan, no eliminen información necesaria aprendan su nombre completo por lo menos antes de aprenderse todo. Esto es imposible de aprenderlo así nada más. Usamos usualmente en el hospital plantillas y con la plantilla se hace. O existe ahora que tienen los smartphones, tienen para entrar y sacar el score. Esto, lo único que deben de saber es que un Apache más de 8 es un predictor de severidad. ¿De acuerdo? Hace unos años se creó el Apache O, que es básicamente aumentarle obesidad, ¿ya? Obesidad al Apache. Y cuando salía más de 6 puntos mostraba que tenía mayor rendimiento diagnóstico. Esto es nuevo, es antiguo, no importa, no es solamente un detalle anecdótico lo que les estoy contando. Actualmente el Apache O no está estandarizado como uso. Solamente les muestro que el O de obesidad es un factor de riesgo más importante. Doctores, esto sí apréndanse, es el nuevo predictor de severidad. Realmente el BISAP fue creado como un predictor de mortalidad. Cuando el BISAP es más de 3 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, son 5 criterios. Si tienes más de 3 criterios, es un predictor bueno de mortalidad. Y actualmente se utiliza como un predictor de severidad también importante, ¿no? Utiliza el BUN, o el nitrógeno ureico en sí. A ver, los nefrólogos, nadie quiere ser nefrólogo últimamente. Ya. ¿Cómo se saca el BUN con respecto? Si no saben sacar BUN, ¿con qué sacan? Con urea, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Y cómo se saca el BUN con respecto a la urea? Una fórmula bien larga, bien difícil, ¿no? Que es urea es igual a BUN por 2.14, eso es todo. Entonces, nada más tienen que saber, solamente se puede hacer esa transformación, es muy sencillo. Pueden sacar el BUN sacando la urea, el valor de la urea, ¿no? Por 2.14 en sí. El deterioro del estado mental es la escala de Glasgow, simplemente la escala de Glasgow, nada más, ¿no? Que esté consciente o que esté inconsciente, nada más. El CIRS, doctores, sí, el CIRS sí es importante porque obviamente tienes que cumplir una definición de CIRS, es que tengas más de estos 2 criterios, ¿no es cierto?, para ser considerado como CIRS. Ese es otro punto. Edad mayor de 60 años y efusión pleural. Actualmente, esto es una forma muy fácil de hacer una predicción de severidad en los pacientes. Esa es la escala de BISAP o el score de BISAP, para que no lo olviden. Este es un trabajo que hicimos nosotros en el 2012, mostrando la comparación de BISAP, la comparación de Apache y la comparación de Ransom como predictores de severidad. Miren, las 3 curvas, ¿qué es lo que muestran? Que básicamente Ransom, Apache y BISAP son muy similares como predictores de severidad, ¿no? Y tienen digamos, una exactitud diagnóstica muy parecida. Es más, el BISAP que está en amarillo es discretamente mejor a Ransom y el Apache para predecir la severidad en pacientes con pancreatitis. Este trabajo lo tenemos publicado en una revista chilena, una revista de gastroenterología latinoamericana el año pasado, ¿no? Y es importante solamente para valorar ese detalle en sí, ¿no? Este trabajo también lo tenemos publicado. Esto sí no es nada grandioso y tampoco necesito que lo aprendan en sí. Otra vez, lo único que he hecho en este trabajo es aumentarle al BISAP la obesidad como predictor de severidad. Y miren, todos los pacientes que tenían índice de masa corporal menor de 25 tenían estas complicaciones, y todos los pacientes que eran más gorditos tenían mayor complicación y mortalidad. Con eso llegamos a demostrar entonces que los pacientes obesos tienen mayor riesgo, predicción de severidad en pancreatitis. ¿De acuerdo? Eso es lo único que quiero que sepan con este gráfico.
Con el BISAPO es básicamente lo mismo. El PCR, doctores, es un marcador que se utiliza porque básicamente va paralelo con la necrosis. Mientras más necrosis haya, la cantidad de PCR se eleva. Ya saben el corte, más de 150 miligramos por litro, pero solo a las 48 horas, ¿de acuerdo? Una pregunta de examen frecuente es preguntarles el Baltasar, ¿no es cierto? El Baltasar. Eso es algo que es bien común preguntar. El Baltasar está dentro de esto que se llama índice tomográfico de severidad, y el Baltasar es esta primera parte de acá. Es esta primera parte de acá. Este es el score de Baltasar o la graduación radiológica de Baltasar. Por favor, tienen que aprenderlo también. Baltasar A es un páncreas normal. Un Baltasar B es un páncreas edematoso. El C es cuando ya hay cambios extrapancreáticos o inflamación de la grasa peripancreática. El D es cuando ya hay una colección y el E es cuando hay más de 2 colecciones. Esa es la clasificación de Baltasar. Eso suelen preguntar en el examen. Pero realmente lo que da más sensibilidad y especificidad a este diagnóstico radiológico es tomar en consideración este Baltasar junto con necrosis. Y eso se llama índice tomográfico de severidad. ¿Ya? Junto, todo el Baltasar más necrosis se llama índice tomográfico de severidad. Entonces recuerden ustedes que en la escala de Baltasar no hay necrosis. ¿Ya? El score de Baltasar solo muestra si el páncreas es normal, si hay edema o si hay colección. No hay necrosis en la escala de Baltasar, ¿de acuerdo? Ahora los nuevos mediadores, se han buscado nuevos biomarcadores y actualmente se está viendo que el factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, 8 y 18 pueden mejorar la sensibilidad diagnóstica. Eso no les van a preguntar todavía, solo ténganlo en consideración. Primer punto en tomografía, doctores, entonces, detalles para que recuerden en la parte tomográfica. En la pancreatitis clínicamente grave y con mala evolución se puede pedir una tomografía. No se pide tomografía de ingreso, no se pide tomografía de ingreso. La tomografía se pide a partir de las 48 horas, por favor, a partir de las 48 horas. En pancreatitis aguda y en las primeras 48 horas, ¿cuál de los siguientes criterios de Ransom representa peor pronóstico? ¿Cuál será? Leucocitosis, LDH más de 350. ¿Por qué dudan? ¿Por qué dudan? Voy a lanzar esto. ¿Por qué dudan? Si es tan fácil la respuesta. Para empezar, de los 5 que hay ahí, 4 son en las primeras 48 horas. Y hay uno que es más allá de las 48 horas. He dicho que por lo menos aprendan el de las primeras 48 horas, que es LDH, leucocitos, glicemia y TGO. La caída de más de 10 puntos en el hematocrito es un factor ya después de pasar las 48 horas. Entonces eso no se toma el ingreso. ¿De acuerdo? Es un factor pronóstico de Ransom, pero no de ingreso. ¿Ya? Miren cómo es una necrosis pancreática en sí, ¿no? Miren la afectación que puede ver. Ese es el páncreas, acá, y la afectación necrótica del páncreas. Entonces, eso es importante. Ok, entonces, ese es el dato importante que les estaba mencionando. Es importante saber que se toma después de las 48. ¿Por qué? La respuesta de por qué se toma después de las 48 horas es simplemente porque la necrosis aparece después de las 48 a 72 horas. Si tú le tomas una tomografía en el momento del inicio de tratar un paciente con pancreatitis, a lo mucho le vas a encontrar edema y nada más. Por eso es que no se toma al inicio, es mucho mejor tomarlo después. Entonces ya se sabe que después de las 48 a las 72 horas para valorar la necrosis. Actualmente, si no hay posibilidad de tomarle una tomografía porque el paciente es renal, por ejemplo, o es alérgico al contraste, le pides una resonancia y va muy bien también la resonancia. Es una alternativa y van muy bien de la mano. Doctores, olvídense de que existe absceso pancreático, olvídense de que existe flemón pancreático, ya no existen esos términos ahora. Esta es la nueva clasificación que se utiliza para imagenología. Cuando la pancreatitis está en las primeras 4 semanas, si solo hay edema, se llaman colecciones agudas
peripancreáticas, así se llama, colección aguda peripancreática. Si hay necrosis y está dentro de esas 4 semanas, se llamará colección aguda necrótica. O sea, que la única diferencia en las 4 primeras semanas es si hay necrosis o no hay necrosis. Si no hay necrosis, colección líquida peripancreática. Si hay necrosis, colección necrótica aguda. Pero ¿qué pasa si tienes una fase tardía? Es decir, si ves lesiones más allá de las 4 semanas. Recién acá se llama pseudoquiste pancreático. Por favor, el pseudoquiste pancreático no tiene necrosis. ¿De acuerdo? Porque es parte de solamente lo edematoso, si ustedes se dan cuenta. Y cuando tiene necrosis, cuando ese quiste o colección parece que tiene necrosis dentro, no se llama pseudoquiste pancreático, se llama necrosis pancreática encapsulada o simplemente WON, Wallet of Necrosis Pancreatic. Nada más. Eso es lo que se utiliza actualmente como clasificación. Ya no hay absceso, ya no hay flemón, ya no hay eso que se utilizaba anteriormente. Esta es la nueva forma de clasificar imagenológicamente. Los que van a ser radiólogos, esto va a ser su pan de cada día porque ven a cada rato esto. ¿De acuerdo? Esta es una colección aguda necrótica, por ejemplo. Miren, el páncreas prácticamente desaparecido acá. Si es una colección aguda necrótica, ¿cuántas semanas de evolución tendrá? Menos de 4 semanas, ¿no? Miren, una colección aguda necrótica, todo el páncreas tomado, todo esto es necrosis, lo que está marcado con el asterisco. Esta es una colección líquida peripancreática. Ven el páncreas y la colección líquida acá. Se le toma una resonancia y esta es la colección líquida acá. No hay necrosis, estamos dentro de las 4 primeras semanas. Esto es un pseudoquiste pancreático, miren. La diferencia es fundamental. El pseudoquiste tiene una cápsula, ¿no es cierto? Tiene una cápsula fundamentalmente, tiene una pared en este caso, pero no tiene contenido adentro. No tiene contenido adentro. Si tiene contenido adentro, esto no se llama pseudoquiste pancreático. Esto se llama necrosis pancreática encapsulada. Miren, es todo lo mismo que han visto, pero acá hay necrosis en la parte interna, que se ve de repente mucho mejor con una resonancia magnética, pero a eso se llama necrosis pancreática encapsulada. ¿De acuerdo? Solamente para que lo tengan. Esta misma lesión es esta, miren, necrosis dentro de la región encapsulada esta. Entonces, eso es una necrosis pancreática encapsulada. Esa es la nueva forma de clasificar, por favor, la pancreatitis en la parte imagenológica. ¿De acuerdo? Ya saben lo que es una necrosis pancreática encapsulada en sí. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una necrosis pancreática infectada? O sea, ¿cuándo se sabe que está realmente infectado? La única forma de saber es con esto: punción, aspiración con aguja fina. Esa es la única forma de saber o comprobar o demostrar que realmente está infectado, ¿no? Y se hace generalmente ayudado por vía ecográfica o por vía tomográfica. Ese es el detalle que deben saber. ¿Cómo se hace entonces el diagnóstico de infección pancreática? Solamente con una punción aspiración por aguja fina. ¿Cuál es la complicación más frecuente de la pancreatitis aguda? Pregunta fácil, ¿no? ¿Hay hemorragia digestiva? Eso es difícil, ¿no? De que haya una hemorragia digestiva. No es muy frecuente. ¿Hay peritonitis localizada? ¿Hay peritonitis? Hay peritonismo realmente, pero peritonitis no es usual. ¿Hay ilio? ¿Hay ilio? Lo más frecuente es que haya un ilio paralítico, por eso el paciente tiene que estar en NPO. Tú le pones un estetoscopio en el abdomen al paciente y no tiene ruidos hidroaéreos, o tiene muy disminuidos, es por el ilio paralítico. ¿Hay derrame pleural? Cierto, eso también es bastante frecuente, y eso sí podría ser ya un llamado de atención. Quizás sean tan frecuentes uno como el otro. Acá dan como respuesta obviamente al ilio paralítico, pero ojo, este derrame pleural es bastante frecuente también, ¿ya? Hay ascitis, la ascitis por pancreatitis no es muy frecuente, no es para nada frecuente. ¿Cómo se maneja la pancreatitis? Ok, fácil. Acá les voy a quitar unos mitos que ustedes tenían hasta hace algún tiempo también. Para empezar, curiosamente, aunque la pancreatitis tiene más de 100 años de evolución y de estudios, nada está concreto realmente en manejo de pancreatitis.
Tienen que saber cuáles son los 4 pilares de manejos. Fluidoterapia, analgesia y soporte nutricional fundamentalmente. En fluidoterapia, doctores, la hidratación intensiva es el pilar fundamental de manejo de pancreatitis aguda. Primero que el paciente tiene que estar en NPO, eso ustedes ya lo saben, correcto, eso es NPO. Segundo, el soporte hídrico es lo más importante. ¿Cuánto deben dar de terapia, de fluidoterapia? Usualmente es esta la dosis. Usualmente tampoco existe un consenso muy claro con esto, pero usualmente lo que se da es 250 a 300 cc hora. Pero tengan cuidado, porque si ustedes multiplican 300 por 24, ¿cuánto es? Multiplican pues 7.2 litros aproximadamente, ¿no es cierto? Ponerle 7 litros a un paciente de 80 años con algún problema pulmonar es para encharcarlo completamente. Entonces, eso aumenta el riesgo de mortalidad. Por consiguiente, no deben de exceder de 4 litros por día generalmente, pero deben de individualizar eso en los pacientes. Entonces, mucho cuidado con la fluidoterapia. Es lo principal que se debe hacer, pero tienen que tener cuidado si el paciente es cardíaco o es renario o es coronario para no producir un problema pulmonar luego. ¿De acuerdo? Primer punto con fluidoterapia entonces. Segundo, la analgesia. Ustedes históricamente saben que se utiliza ¿qué? ¿Qué se utiliza para pancreatitis? Petidina, ¿no es cierto? Está consensado el uso de petidina, es lo que menos se utiliza en las guías, les cuento, es lo que menos hay. No existe una pauta analgésica de elección y se puede utilizar todo el rango. También otra pregunta de la época de la pera era que no se debía usar morfina, ¿recuerdan? ¿Por qué? Porque producía contracción del esfínter de Oddi, ¿cierto? Eso pasaba usualmente con los opioides. ¿Qué es la petidina? Es un opioide también, o sea, por consiguiente debería producir también una contracción del esfínter de Oddi, y no pasa con eso. Los pacientes que tienen pancreatitis usualmente son manejados independientemente o son individualizados en cada nosocomio. Acá en el Perú usamos mucho petidina y va muy bien el tratamiento con petidina. Pero en otros países utilizan desde metamizol, ¿no? Que es el tratamiento simplemente básico para el dolor, que se utiliza como antipirético, y se utiliza hasta incluso opioides en infusión y en bomba incluso, por el dolor tan intenso que tienen los pacientes. Entonces, el rango de analgesia es sumamente amplio y es individualizado para cada paciente. Solo para quitarles entonces el concepto errado. Actualmente esto de la contracción del esfínter de Oddi ya no es realmente, o sea, no está demostrado y no se ha demostrado a ciencia cierta si realmente produce contracción o no. Para tal caso la petidina tampoco se debería utilizar. ¿Cuánto de petidina se usa? Ese es el otro cuento. ¿Cuánto rompen una ampolla, le ponen 2 cc, le aumentan 7 cc de cloruro de sodio? Esa dosis tampoco es una dosis consensada. Hay lugares en donde se coloca 3 a 4 ampollas de petidina completas en un día. Y nosotros acá colocamos un tercio de ampolla cada 8 horas, y así de a poquititos y de a poquititos. El gran problema de la petidina es que produce hilio. Si un paciente con pancreatitis tiene hilio, le produces más hilio todavía, ¿no es cierto? Entonces, ojo, el rango de manejo analgésico es amplio. Lo que está consensado, lo que da mejor resultado es esto, el fentanilo. Y en otros países se utiliza el fentanilo transdérmico, que ni siquiera lo tenemos acá en el Perú. Y ese transdérmico tiene una liberación de cada 72 horas, o sea, es muy cómodo de utilizar, ¿no? El fentanilo es lo que se utiliza como primera elección de manejo, ¿no? Pero es variable entre país y países. Soporte nutricional. Doctores, paciente que tiene pancreatitis leve, NPO es lo principalmente que deben hacer. Lo principal es NPO. ¿Cuándo deben empezarle la dieta? Siempre empezar la dieta al paciente, 1, cuando no haya dolor abdominal, y 2, cuando tenga ruidos hidroaéreos presentes. Eso puede pasar a las 48, a las 72 horas, puede pasar en una pancreatitis leve. Entonces, ese es el momento en que deben de empezar la dieta. ¿De acuerdo? Un punto en consideración. ¿Qué pasa si tienen ya 7, 8, 9, 10 días y el paciente sigue con dolor y sigue con ruidos hidroaéreos presentes, digo ausentes? ¿Qué hacen? Tienen que colocarle ¿qué? Una sonda, ¿no es cierto? Una sonda nasoyeyunal. Acá en el Perú se utiliza de preferencia la sonda nasoyeyunal.
No hay ninguna diferencia entre usar sonda nasogástrica y sonda nasoyeyunal. Ese es el otro consenso hasta ahora. Que usamos realmente sonda nasoyeyunal, lo usamos porque casi históricamente se ha hecho, para bypassear el esfínter de Oddi y hacer reposo del páncreas. Pero realmente los estudios dicen que la sonda nasogástrica y nasoyeyunal, fundamentalmente ambas son iguales hasta el momento para nutrición. Otro concepto que deben de aprender, doctores, todo paciente con pancreatitis no lo deben de dejar más de 7 días sin comer. No más de 7 días sin comer. ¿Por qué? Porque si no acaba en esto. Ustedes tienen una mucosa con vellosidades normales. Si ustedes lo dejan más de 7 días sin comer, se atrofian las vellosidades, se acumulan las bacterias, se meten las bacterias, colonizan el páncreas, se infecta el páncreas y se muere su paciente. ¿De acuerdo? Entonces, los pacientes que tienen pancreatitis no deben tenerlos en NPO más de 7 días. ¿De acuerdo? Este es un gráfico de deporte nutricional. No les van a preguntar de ninguna manera esto, solamente para que lo tengan en consideración por si alguien maneja algo de esto en un hospital en algún momento. Los inhibidores de las proteasas, como prevención, no están recomendados. Si les preguntan en el examen, ¿inhibidor de la proteasa se utiliza para prevenir pancreatitis? No, no está consensado, no sirve. ¿Se hace CEPRE en pancreatitis? Sí. ¿Cuándo se hace CEPRE en pancreatitis? Cuando hay una colangitis severa, cuando es una pancreatitis biliar severa. Solo en esos casos se hace una CEPRE, ¿de acuerdo? Cuando hay una pancreatitis severa con datos de colangitis. Si es una pancreatitis leve, ¿le hacen CEPRE? No. Tiene que ser una pancreatitis severa o grave, ¿de acuerdo? Y tiene que tener colangitis, si no, no. Pueden hacerle esfinterotomía. Esta es la esfinterotomía. Mira, es una ampolla de váter, bien dilatada o edematosa, y se hace un corte. Eso se llama esfinterotomía. Es para que pueda salir la piedra por ahí, ¿no? El pseudoquiste pancreático. Esto es otra cosa que ustedes ven. Se tiene que tratar el pseudoquiste pancreático. El manejo del pseudoquiste pancreático, doctores, es totalmente conservador. Actualmente el tratamiento es totalmente conservador. ¿Qué pseudoquistes se drenan? Solo estos, solo los pseudoquistes sintomáticos. Y usualmente los sintomáticos son quistes de más de 10, de 15 centímetros, generalmente de diámetro. Antes usaban 6 centímetros, más de 6 semanas, etcétera. Ahora no se utiliza eso, simplemente se drenan los pseudoquistes que son sintomáticos, ¿de acuerdo? Independientemente muchas veces del tamaño y del tiempo en sí. La necrosis pancreática, fundamentalmente se debe tratar, sí. Si la necrosis pancreática está infectada, se debe dar tratamiento antibiótico. Solo se da tratamiento antibiótico en necrosis pancreática infectada. Pregunta de examen también, ¿la profilaxis antibiótica para pancreatitis sirve? No. Una cosa es profilaxis, no sirve, y otra cosa es antibiótico terapia que sí sirve, pero para necrosis infectada. ¿De acuerdo? Solamente para necrosis infectada. Entonces ya saben que la profilaxis antibiótica no se recomienda actualmente. Las indicaciones de cirugía básicamente van cuando las necrosis estas no responden realmente al tratamiento antibiótico en sí, cuando se necesita un drenaje mayor o cuando hay obstrucción intestinal, etcétera, ¿no? Ok. En conclusión, ya saben que eso es lo nuevo. Hasta acá vamos a la primera parte. Por favor, en conclusión, pancreatitis ha cambiado un montón. Pancreatitis ahora no hay nada parecido, o son muy pocas las cosas que se tienen con respecto al consenso anterior, y esto ha cambiado ya notablemente. Ya tienen que tener los conceptos actuales para esto, ¿de acuerdo? Así que, por favor, una de las cosas que quiero que tengan en cuenta para el examen es tener en cuenta esto, pero recuerden que los tíos que hacen el examen son antiguos, son viejitos, así que hay algunas cosas a veces que pueden preguntar de lo anterior, algunas veces puede pasar, ¿de acuerdo? Eso tengan en consideración.